Bueno, pues para no alargarlo mucho más, yo creo que vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar a las 6 de la tarde en esta sesión informativa del curso superior de Fiscalidad en la empresa. Yo soy Lidia García, soy coordinadora de formación de la Cámara de Comercio de Madrid y bueno, pues os doy la bienvenida a todos y especialmente a Noemí Jiménez, que es una de las profesoras del curso. Ella es licenciada de Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en la Agencia Tributaria en el servicio de información. Yo creo que es de las, yo como digo, yo tendría que volver a nacer para entender todas estas cosas de las que vamos a hablar, pero Noemí me dice que no hace falta. Entonces voy a empezar compartiendo una presentación y Noemí nos va a ir comentando todo. Luego, si queréis, ahora en 20 minutitos, o sea, lo que os cuento un poco. Durante 20 minutos vamos a contar un poco todo lo que hacemos en el curso y Noemí irá detallando más cosas que os pueden interesar, sobre todo para este año tan difícil, ¿verdad, Noemí? Sí. Bueno, con el tema de la inflación. Sí. Este año tan complicado que vamos a vivir y que vamos a tener, este y el que viene, cómo podéis ayudar a vuestras empresas o cómo podéis sacar adelante a vuestras empresas en todo el tema de estos impuestos. Y bueno, vais a detallar cosas muy específicas, como por ejemplo el tema de los censos que me ha estado comentando hace un minuto antes de entrar en la reunión. Esto lo va a comentar bastante en detalle. Durante 20 minutos contará todo el programa y luego habrá una ronda de preguntas a partir, bueno, pues los últimos, serán esos 20-25 minutos hablarnos del programa y los últimos 10 minutos para preguntar. Si queréis las preguntas, podéis irlas haciendo en el chat, yo las iré anotando y se las preguntaré a Noemí. Si en algún momento dado pues alguien quiere levantar la mano o quiere preguntar, podría preguntar, ¿vale? Lo mejor, dejar la cámara apagada y el micro apagado para que no se cuele, y, bueno, sobre todo por protección de datos, porque mañana mandaremos la sesión grabada, ya que bueno, pues habrá personas que no puedan estar durante toda la sesión. Y nada, pues vamos a comenzar ya. Voy a compartir ya la presentación. Noemí, si te parece. Perfecto, yo primero... Sí, preséntate. Perdona. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, porque creo que el folleto es muy bueno, lo que pasa es que tiene el espacio que tiene y entonces a lo mejor solo con el folleto uno sabe o no sabe si le conviene, si ese tiempo es tiempo, se lo contaba Lidia, ganado o perdido, ¿no? Porque luego hay que venir y hay que estar, o aunque sea en Zoom, pero hay que estar en esa de 7 a 10 y es un trabajo bastante intenso. O sea, el que viene pues a trabajar bastante. Entonces, por eso también hay que ver si uno pues está haciendo lo correcto. Entonces, es muy buena idea que hayáis venido a la sesión informativa. Entonces, vamos a empezar para contaros un poco todo. Muy bien. Pues nada, paso a compartir. Vale, este es el curso superior en Dirección de Fiscalidad de la empresa. Este curso lo impartimos dos profesores. Ramón Martínez, que lleva toda la parte de impuestos indirectos, y yo que llevo toda la parte de impuestos directos, es decir, renta, sociedades y tributación de no residentes integrado en las dos. Ramón también va a dar todo el tema de censos e impuestos autonómicos, que cada vez nos va a tocar hacer más de esto. Los objetivos es llegar a un conocimiento y un dominio de las obligaciones tributarias en empresas y en particulares. Esto requiere una parte teórica importante, no nos olvidemos, hay que oírlo, hay que repetirlo, hay que hacer casos, muchos casos, es decir, tomamos la parte teórica y todas las semanas vamos a hacer un montón de casos y los vamos a corregir. Yo suelo hacer casos tipo test, pero también casos de desarrollo, porque a veces uno cree que entiende hasta que se pone a hacer números, ¿vale? Luego, el problema que tenemos aquí, por eso se ha integrado tanto el IVA, por supuesto, como la tributación de no residentes, porque ahora ya la delimitación de hago los impuestos en España o los hago fuera ha quedado difusa. Todas las asesorías y gestorías se están encontrando con muchos temas relacionados con que se contratan
trabajadores en extranjero que vienen o profesionales en extranjero, o se pagan cánones al extranjero. Y esto es parte de la globalización fiscal que tiene la mayoría de las empresas. Los profesionales se están encontrando con que saben hallar una retención de un trabajador aquí, pero un trabajador que viene de fuera y al que le tengo que retener de manera distinta, y es todo el mundo. Tenemos también muchos temas relacionados con directivos que vienen a España, con deportistas. Todo ese tema que parece que no nos va a tocar nunca, cada vez nos toca más. Somos una asesoría que vamos creciendo o somos una empresa. La parte de recursos humanos tiene que tocar también la parte de fiscalidad y apoyar la parte fiscal a recursos humanos y viceversa. Y hay que empezar a integrarlo todo. Los convenios de doble imposición son parte de la legislación fiscal desde su publicación en BOE y lo conoce muy poca gente. Yo voy a hacer mal una retención a una empresa con la que estoy colaborando en el exterior, que luego va a tener dificultades para recuperar esa liquidación de España, estoy perdiendo esa sinergia que estoy buscando en el exterior. Todo esto hay que conectarlo también con el hecho de que ya todo se hace telemático. Ya todo se hace telemático, pero la impronta telemática todavía no la tenemos ninguno. Sobre todo las empresas están trabajando mucho desde el hecho de las notificaciones telemáticas. Por ejemplo, yo el ejemplo más claro que tengo es que la mayoría de empresas no saben que si una sociedad se da de baja o está inactiva, le dan de baja la firma digital desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y todas las notificaciones para poder responder y cumplir plazos son en la DEU, en la Dirección Electrónica Habilitada, con firma digital. Aparte del apoderado, cuando se disuelve y se liquida hay que nombrar un sucesor digital ante la agencia tributaria. La mayoría de empresas no lo hace. Las notificaciones, una vez que yo disuelvo y liquido, si no se reacciona a tiempo, pueden acabar en un embargo o en una responsabilidad derivada de los administradores. Y 5 años después me llega una carta de que se me ha acumulado una deuda de IVA de la sociedad que cerré de 5.000 y que soy responsable y derivado de la deuda. Ese tipo de problemas los vamos a enfocar, los vamos a intervenir para que no lleguen, para que no ocurran. Digamos que conocer ahora esos pequeños huecos telemáticos que todavía no están a disposición de todos nos dan una avanzadilla, estar por delante de la mayoría. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, trabajar sobre la página de la agencia tributaria, trabajar con los programas de la agencia tributaria. Vamos a usar el simulador de renta para hacer rentas, el simulador de retenciones y el simulador de impuestos sobre sociedades, que vamos a desarrollar impuestos de sociedades en las distintas variantes que tenga una compañía, las exenciones, etc. Entonces, todo esto dice, bueno, yo no tengo una gestoría, yo es que llevo una empresa. Si tu empresa te requiere a ti una capacidad fiscal, te está haciendo preguntas fiscales, este es tu curso. Porque nosotros lo que hacemos desde el Servicio de Información de Sociedades, Residentes y Renta es contestar a todas las empresas de España todo tipo de consultas. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en el curso es eso, que nadie se deje una consulta que le hayan hecho en su empresa, se la lleva al curso, la resolvemos en el curso y nos la llevamos resuelta. Aprendemos también a resolver. Aprendemos también a usar las consultas de la Dirección General de Tributos, cómo hacer búsquedas, cómo hacer filtros, qué hay que leer, que no hay que leer 600.000 hojas, pero sí que hay que leer para saber si yo puedo apoyarme en esa consulta. Las consultas vinculantes, si yo encuentro un caso igual y dan la razón, la guardo, porque esa me va a ayudar a pasar el recurso de reposición con éxito y no llegar al económico administrativo, ¿vale? Entonces, si alguien tiene un requerimiento, tiene que hacer un recurso o lo que sea, que lo lleve, porque de eso aprendemos todos, ¿eh? Entonces, eso por un lado, y luego las consultas del informal, las consultas de trabajo de gestión tributaria, cómo acceder y cómo estar ahí para poder implementarlas. Y se ha hecho un muy brevísimo resumen, porque el folleto es lo que es, ¿no? Del impuesto sobre la renta de personas físicas y la renta de no residentes. Destacar que se trabaja mucho el concepto de renta de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí están las rentas de los administradores, ahí están cursos, conferencias, están las becas, están los despidos improcedentes, los ERES, las prejubilaciones,
están los rescates de las pensiones, las regularizaciones, están las sentencias firmes, el Fogasa. Todos los trabajadores que están teniendo problemas van a acudir a las gestorías, a las asesorías, a interponer, a que les ayudemos tanto a llevar a cabo el despido como a tributar luego el despido. Entonces, dentro de esto hay que destacar las exenciones, la obtención del paro en formato único para crear un autoempleo. Vamos a tratar muchos temas y vamos a tratar expatriación de trabajadores y el régimen especial para directivos del artículo 93, que es un híbrido. Muchas empresas me van a decir, si yo soy de un grupo de empresas, que va a venir un directivo de Alemania. Esa persona no quiere tributar aquí por la renta mundial. Esa persona quiere el régimen especial de directivos. Vamos a saber cómo pedirlo, cómo tributar, qué se ahorra para que este directivo no salga corriendo de nuevo a su país y se quede los 3 o 4 años que le ha mandado su empresa aquí. Se puede también hablar, no está en el programa, pero lo vamos a integrar, lo vamos integrando del 720, la informativa es 720, para bienes y derechos en el extranjero, porque cada vez hay más movilidad, y esta movilidad, si yo he estado en Arabia Saudí trabajando 3 años y vuelvo, y tengo una cuenta allí de 100.000 euros, si no hago el 720 me voy a encontrar con una sanción importante aquí, si no lo hago. Pues todas estas cosas a la que el cliente pregunta diciendo, ¿tengo que hacer algo? Y con eso ahí va todo, pues eso es lo que tenemos que desarrollar. Los derechos de imagen, con la cesión ahora de derechos de imagen a sociedades como holandesas, a las partnership holandesas para el tratamiento de los jugadores en España, ¿vale? Y, por supuesto, los rendimientos de capital inmobiliario. En inmobiliario destacaríamos lo que es el alquiler vacacional, el tratamiento del alquiler vacacional, la amortización de los inmuebles arrendados. Es curioso, porque al no ser un gasto que se trate en factura, casi nadie se quita la amortización del edificio y es un gasto deducible que sube a muchísimo porque es el 3% del valor de adquisición de la construcción cada año. Entonces, eso sí que es absolutamente sorprendente cómo los alumnos a partir de ahí rebajan la tributación del IRPF de los clientes que tengan arrendamientos a través de esta vía, ¿vale? Veremos también en capital mobiliario, por supuesto, el tratamiento de dividendos y, sobre todo, el tratamiento de intereses en los préstamos de operaciones vinculadas, cuando un socio le presta a la sociedad y viceversa. Las operaciones vinculadas, que son las relaciones entre las sociedades mercantiles y los socios, donde muchos son trabajadores, son profesionales. ¿Por qué un socio profesional no puede tener una nómina, sino que tiene que facturar? La opacidad que puede dar una sociedad de este tipo y las obligaciones respecto a las operaciones vinculadas, como son el modelo 232 por parte de la sociedad, que se hace ahora en noviembre, que es la gran conocida, pero que lleva sus sanciones, una declaración informativa, y que está muy relacionado con, sobre todo, no solo con operaciones vinculadas entre sociedades, sino también con las personas físicas, los familiares de los socios y los socios y administradores. Respecto a ganancias y pérdidas, por supuesto, la exención por reinversión y las nuevas consultas que hay de exención por reinversión en relación con la construcción de la vivienda y con que si yo he comprado la vivienda antes, no tengo que ser las mismas monedas. Yo puedo hacer una hipoteca y no necesito cancelar la hipoteca en los 2 años siguientes a la venta de la vivienda habitual. Son nuevas consultas que dan una nueva perspectiva de cómo entiende la administración ahora la exención por reinversión. Eso es muy importante. También ahora nos van a preguntar muchos clientes por la hipoteca inversa, por la inversión mayores de 65 para seguros de renta vitalicia, la exención relacionada y la exención para mayores de 65 de vivienda habitual sin reinversión. La gente no tiene que reinvertir, lo puede guardar para pagar la residencia, que también es un dato importante. En actividades económicas, lo primero que hay que decir es que módulos, no vemos realmente módulos y os explico por qué. Porque es que los módulos los hace la agencia tributaria. O sea, yo estoy en módulos, llamo a la agencia, voy allí y me hacen los 4 trimestres de módulos para que los vaya presentando.
Una orden ministerial muy sencilla, de porcentajes. Si alguien tiene un módulo, se explica, se habla. Yo aprovecho los descansos para los temas particulares porque si no muchas veces pierdes ritmo tomando un café, la verdad. Y luego, lo que es estimación directa y directa simplificada se rigen por el impuesto sobre sociedades. O sea, vamos a ver cómo la ley 35 de IRPF lo que está integrando para estas personas es la ley 27, es el impuesto sobre sociedades. Quien sabe sociedades sabe renta, porque sabe directa y directa simplificada. Veremos las reducciones que tienen y, cómo no, otra vez las amortizaciones, porque es curioso, los beneficios de aceleración de amortización que están en sociedades, la gente no se lo aplica porque no lo ve en renta y le es de aplicación directamente. ¿Vale? Entonces, son una serie de cuestiones que con una sola palabra un artículo te ha derivado a toda una ley. Por eso es importante verlo. Luego, hubo un cambio para que los profesionales puedan dar como gasto aquellas comidas que hagan para su actividad de diario pagadas mediante tarjeta en bares y restaurantes con factura completa, ¿vale? Hasta 26 euros diarios, no hay discusión. Antes había muchas discusiones entre gestión tributaria y los profesionales. Ahora ya esas discusiones ya no, porque están tasadas. Lo mismo que si yo doy unos metros de mi casa como actividad económica, como de despacho, me voy a poder quitar parte de los consumos, el 30% de los consumos respecto al porcentaje de metros que he dado de alta, ¿vale? De manera que se acabaron los temas de por qué te quitas la luz si yo veo que trabajas solo por la mañana. No, no, me quito el 30% sobre el 40% del valor del inmueble porque son los metros que yo utilizo en mi vivienda. Entonces, se han acotado una serie de dificultades que llevaban a inspección y que ya no llevan ni a gestión, ni a revisiones, ni absolutamente a nada de esto. Las deducciones, la verdad, en renta han quedado bastante acotadas porque tenemos las deducciones estatales de alquiler, pero la transitoria para alquileres generados antes del 14 y la deducción por vivienda, por adquisición, para compras anteriores al 2013, tiene un residual ahí que se sigue manteniendo, pero las viviendas no tienen esto. Lo que sí han salido son muchísimas deducciones económicas. Y ahí sí hay deducciones por alquiler, deducciones por compra, deducciones familiares y hay unas 144 deducciones autonómicas. Cada autonomía tiene las suyas y Madrid tiene las suyas, que es la que solemos dar. Pero si alguien dice, es que tengo los clientes en La Rioja, vale, pues se puede hacer un trámite y poder ver esas deducciones. Lo que vamos a aprender también es a leer de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos de fichas al uso o textos preparados, cuando cambia la ley, nosotros no hemos cambiado. No hemos cambiado. Estamos mirando unas fichas. Y la ley se mueve. La seguridad jurídica fiscal en España es algo que no existe. O sea, ahora se puede hacer esto y mañana no se puede. Ahora tengo un tipo del 25 en el impuesto de sociedades, pero ahora tengo una cuota mínima que no puede bajar del 30% de la cuota líquida porque soy gran empresa. Entonces, si a mí yo tengo que aprender, aunque sea un poco más complicado, a saber leer de la ley, porque en el momento que a mí me cambian un artículo y yo conozca el texto del artículo, puedo comparar ese artículo con el anterior y ver qué me implican los cambios. Yo no puedo hacerme este máster todos los años, porque todos los años va a haber cambios, pero yo no puedo estar todas las noches de mi vida haciendo un máster. Yo lo que tengo que aprender aquí es la estructura fiscal y cómo leer del Boletín Oficial del Estado, cómo sacar los cambios y adaptarlo a la estructura que voy a generar en este curso. ¿Vale? Esto lo decimos mucho, independientemente de que yo luego tengo un chat con cada grupo de cada año donde esto ahora ha cambiado y esto es así. Sí, es así, pero mírate además este artículo que dice tal. Eso por descontado. Yo sigo teniendo mis grupos, ¿no? Y no me molesta en absoluto contestar. Pero la cuestión es que lo que han aprendido es eso. Es que si hay una dificultad hay una manera de salvarla y es leyendo de la legislación. Si sale una ley nueva, que nadie se salte la exposición de motivos. Que ahí pone en castellano los cambios que hay luego en la ley. ¿Vale? Eso es lo más importante. En
En sociedades, bueno, pues una cosa, en renta han salido cambios, ¿vale? En deducciones generales, cambios para mejoras energéticas, para incentivar las mejoras energéticas. Es el momento, si voy a hacer una mejora energética, de hacerlo. Si voy a poner placas solares, después de la última modificación que ha habido en octubre de esa deducción, de hacerlas. Porque esos cambios me van a permitir deducirme hasta el 40% de 7.500 euros de base. Tiene como tope final esas obras y ese pago de esas obras 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Y es una manera de, si me preguntan qué hago, pues si tienes liquidez hay que hacerlo ahora, ¿vale? Es fundamental porque luego probablemente esto, que hablamos de la seguridad jurídica, esto es un plazo de tiempo, una vez que desaparece la deducción ya puedo hacer lo que quiera que no me voy a deducir. Esto me abarata el coste y todo lo que ahora sea un control de costes con la inflación me va a ayudar, ¿vale? Vamos en sociedades. Vale, aquí no pudimos poner casi nada de lo que se hace en sociedades en el folleto porque no cabía, ¿no? Los conceptos básicos, sobre todo, es la estructura de base imponible, que es la estructura de ajustes. Es decir, hay que partir del resultado contable en sociedades. En sociedades no voy a encontrar un artículo que me diga qué gastos son deducibles. ¿Por qué? Porque el artículo 10 de la Ley 27/2014 de sociedades me dice que tengo que partir del resultado contable para hacer este impuesto. Da por hecho que tú has hecho la contabilidad, que tienes tu cuenta de pérdidas y ganancias y ya sabéis que en contabilidad todos los gastos se van a incluir en el grupo 6, todos los ingresos en el 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, para llegar al concepto fiscal de base imponible, lo que sí va diciendo el artículo, los artículos de la ley, es si un gasto no es deducible, me lo va a decir para que haga un ajuste positivo permanente y no baje a la base imponible. Tengo que reconocer el lenguaje que tiene la ley para decirme que un gasto no es deducible o para decirme que un ingreso no tributa, ¿vale? Entonces, cuando un ingreso no tributa, por ejemplo, los dividendos de una sociedad a otra cuando se participan al menos el 5% un año, tienen una exención del 95%, como bajan como un ingreso en el resultado contable, en la base imponible tenemos que intervenir como fiscalistas. Tenemos que hacer un ajuste negativo permanente del 95% para parar la tributación del dividendo. O sea, lo que tenemos es que ajustar el resultado contable para convertirlo en base imponible. Podemos compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y, sobre todo, aplicar beneficios. Estos beneficios que han quedado, que son sobre todo de aceleración de amortización, son para empresas de reducida dimensión, que son aquellas que el año anterior no hayan facturado más de 10 millones de euros, ¿vale? Esos beneficios vamos a ver cómo se reconocen, cómo se aplican, si se pueden integrar contablemente. Vamos a ver el tratamiento fiscal del leasing. Tuve un alumno que, teniendo el elemento una amortización en tablas de 5 años, había hecho el leasing a 6 años. Digo, ahí has perdido todo el beneficio fiscal. Un leasing tiene que ser por un tiempo inferior al que fija la vida útil del elemento en tablas, porque se trata de acelerar la amortización con el coste pagado, ¿no? A partir de ahora empezó a hacer los contratos de los camiones a 3 años y no a 6, porque un camión se amortiza más o menos de 5 o 6 años y no le valía de nada. Ahora mismo, ¿para qué me vale? Porque dices, acelerar una amortización no es una exención, es diferir la tributación, tributar más adelante, echar la tributación de este año hacia adelante mediante ajustes temporarios. ¿Para qué me vale eso? Pues para ganar liquidez. Ganar liquidez este año con la inflación lo es todo, el control de costes. Y ganar liquidez es fundamental. Y una de las maneras de ganar liquidez es conocer todos los beneficios y los diferimientos que hay en el impuesto sobre sociedades. También adaptar los pagos fraccionados, hay 2 maneras de hacerlo, pero hay que escoger en febrero. Si yo no escojo en febrero, el método no me vale. Si ese método yo he tenido una cuota el año anterior muy grande y no cambio de método en febrero, voy a anticipar unos pagos fraccionados que restan la liquidez de la empresa y, por tanto, la gestión de la empresa para salvar estos años que van a ser complicados. Todavía no han empezado, pero ya sabemos todos que el 2023 va a ser complicado, ¿vale? Y
Dices, bueno, no importa, ya me lo devolverán. Sí, ya me lo devolverán, pero si yo ahora hago un pago fraccionado, lo descuento en julio del año que viene y tienen hasta enero del 2024 para devolverlo, yo he perdido liquidez. Si ha subido la inflación, me van a devolver menos. ¿Cuánto menos? Pues lo que haya subido la inflación, porque me van a devolver 3.000, pero 3.000, lo que yo puedo hacer con 3.000 dentro de año y medio es mucho menos que lo que puedo hacer con 3.000 ahora. Esa es la inflación, ese es el problema. Aparte de que no van a deflactar ni las tablas de renta ni de sociedades, por eso hay que tributar muy bien, ajustándose mucho, moviéndose por donde dice la legislación, pero no por encima de las legislaciones. O sea, yo tengo que pagar 6.000 y no amortizo, no practico diferimientos, no practico deducciones y pago 7.000, esos 1.000, aunque luego los pida devolver, ya estoy perdiendo parte, que no tengo liquidez ni tesorería. En el caso de la empresa hay que salvar la tesorería. Endeudarse ahora que van a subir los tipos de interés. Bueno, no tengo dinero, pido un crédito. Claro, pero este crédito, los tipos de interés van a subir mucho, te va a costar mucho y tu apalancamiento va a sufrir. El beneficio lo vas a tener que utilizar para salvar el crédito, con lo cual no puedes tener eficacia de movimiento ni crecer ni mantenerte, que ese es el problema. La crisis del 2008 barrió todas la consistencia de las sociedades pequeñas, solo las grandes empresas se libraron, ¿vale? En sociedades se han puesto dos mecanismos, una es la reserva de capitalización y otra es la reserva de nivelación para intentar, una es un diferimiento y otra es una exención, para capitalizar las empresas y conseguir que las crisis no se lleven las compañías. También vamos a explicar cómo se utilizan, cómo se hacen estas reservas y qué utilidad pueden tener, qué eficacia tienen en el impuesto. Es una cosa que la verdad es importante. En bonificaciones hay pocas y deducciones, desde luego, investigación y desarrollo. Vamos a ver con ejercicios prácticos cómo se realizan, las deducciones del 25, del 42, los límites, la monetización de I+D, cómo se puede monetizar y convertir en un crédito frente a la agencia tributaria. Y luego, sobre todo, las deducciones por doble imposición, en cómo ahora, qué me puedo deducir y qué no, los convenios de doble imposición y qué ocurre con los dividendos matrifilial cuando se cobran, qué parte se queda en el extranjero y qué parte. Vale. Todas estas cosas que ahora en 20 minutos dicen, pues no me estoy enterando de nada. De lo que hay que enterarse es que sí que vamos a entrar en la profundidad de la fiscalidad. No nos vamos a quedar en el exterior. A ver, mi compañero de IVA no ha podido venir, que tenía hace tiempo asignada aquí un tema importante esta tarde. Yo lo que os puedo contar del IVA, aparte de que efectivamente ha bajado el IVA del gas, de la electricidad y la ventanilla telemática única para ventas a distancia en la Unión Europea, por encima de 10.000 euros, todas las novedades de IVA, Ramón las tiene al día, las tiene preparadas, la gente sabe, sale sabiendo mucho IVA, luego en sociedades todo me lo relacionan con el IVA, porque todos los casos, claro, aparte de renta y sociedades, pues llevan IVA, y esa parte de impuestos indirectos, lo que es el 303, el 90, el 349, sí, Silvia, perdona que te moleste. Hemos puesto ya y el 347, que es la informativa que se hace en enero, todo esto no se deja absolutamente nada. Son un montón de horas, pero son todas necesarias. Todas. Para el IVA, todo lo que echéis es necesario. Los libros, las obligaciones formales de empresarios y profesionales. Ahora están poniendo, por no presentar en un requerimiento de libros a tiempo, una sanción de 300. Antes no, pero ahora ya. Hay unos esquemas porque no te pueden obligar a llevar un libro como quieran, pero sí a presentar el libro como ellos digan, con lo cual ya te están obligando a llevarlo porque como te dan 10 días para presentarlo, y hay una serie de esquemas de cómo, de cuánto tiene que tener cada casilla, qué va en cada casilla, el orden para poder responder a tiempo todos los requerimientos de libros, que va a haber muchísimos, porque para eso se está implantando el SI, el suministro inmediato de información. Las pequeñas no están, pero el año que viene ya no se podrán hacer el 303 con predeclaración, ya todo es telemático, lo siento por los arrendadores que no manejen la telemática, o van a una gestoría o tendrán que aprender,
porque ya el 303 es telemático. La gestión es mucho más rápida y la administración no quiere perder ese tiempo, ¿no? En impuestos especiales es cierto que se dedica menos tiempo porque no es algo que se use con habitualidad, pero el impuesto sobre eléctrica, si tienes un cliente con huerto solar, te viene muy bien, y el de alcohol también, porque hemos tenido gente con bodega. O sea, que es que al final ese tiempo pequeño en impuestos especiales da una imagen buena de lo que es. Y luego los autonómicos, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, trámites que parecen sencillos, pero luego no lo son. Cuidado con los impuestos de sucesiones y donaciones autonómicos, porque cada autonomía tiene su programa. Hay que saber manejar eso. Sí que no tenemos nosotros el acceso, pero la teoría deja muy claro el uso. Y cuando llegas aquí, llegas al final del programa ya le has quitado cierto miedo a todo esto. Ya te ves capaz de muchas más cosas. Una cosa que le comentaba a Lidia es que nosotros damos censo. En ningún curso de fiscal se da censo. Nosotros damos censos porque el censo es el 036, 037 y es marcar, dices, pues esto es poner cruces ya, es poner cruces en obligaciones tributarias que si yo no las marco bien están empezando a sancionar por llevar mal el censo. Los requerimientos de censos cada vez son más habituales. Es muy difícil contactar con la agencia tributaria para que me ayuden a hacer un censo. Están totalmente saturados. ¿Por qué? Porque el censo tiene que funcionar, tiene que estar bien marcado para que no dé problemas. En cuanto salta un error, borro algo, salta otro error, quito aquí, da otro error. Entonces, censos hay que saber marcar. Igual que hay que saber manejar las herramientas virtuales que ha puesto la agencia tributaria, el buscador de obligaciones tributarias para epígrafes, el buscador de epígrafes, las notas, etc. Cosas como cambiar el pago fraccionado de sociedades se hace en censo correctamente. Cosas como dar de alta a los establecimientos permanentes de no residentes, tiene que hacerlo en censos, esos cambios, los modelos 030 ahora, de cambios de residentes a no residentes y viceversa. ¿Vale? Altas y bajas, por supuesto. Y luego, le comentaba a Lidia, de un profesional que el 70% de la facturación del año anterior está sometida a retención, no tiene que hacer pagos fraccionados. Si yo he marcado que hago pagos fraccionados, me voy a encontrar con que cuando pido el certificado de estado al corriente de obligaciones me dice que no me lo da. Si yo necesito un certificado de contratistas y subcontratistas para que me pague, porque estoy en una subcontrata o un servicio subcontratado, no me van a pagar porque no me van a dar el certificado. Lo mismo las asociaciones o las convenciones. Ciertas asociaciones no tienen que presentar impuestos sobre sociedades y lo tienen marcado en censos. No consiguen el certificado de estado al corriente de obligaciones a tiempo para optar a las subvenciones que llevan todo el año esperando. Entonces, solucionar todo esto les lleva luego más tiempo que hacerlo bien de primeras, y se acuerdan de la persona que le hizo mal el censo, se van a acordar siempre. ¿Por qué? Porque es una molestia bastante importante. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a manejar. Pues yo más o menos eso es lo que os puedo comentar. Sí que hacemos muchos casos y sobre todo hacemos luego una parte en el aula de informática, en el simulador de renta y simulador de sociedades, para trabajar sobre los simuladores. Si alguien además, o sea, todo esto integrando el tema de no residentes, que no hay ningún problema en integrarlo y que además es necesario en ciertas cosas, sobre todo pagos al exterior. Y lo dicho, no sé si tenéis preguntas, queréis acotar, pues ese es el momento. Mira, Noemí, hay una persona que ha levantado la mano, Carmen, que está por aquí. Carmen, ¿nos comentas? Carmen Santos. No se oye, Carmen. ¿Le tienes? Le tengo yo que dejar. Yo lo que estaba preguntando, o lo que iba a preguntar, era el 347 para profesionales. Si es obligatorio o no. Te explico. En todas las facturas donde tú lleves retención no van al 347. Cualquier actividad que tenga una informativa aparte no va al 347. Por ejemplo, los arrendamientos de locales
no van al 347. ¿Por qué? Porque van al 180, porque el inquilino ya retiene. En el caso de un profesional que le retienen el 15%, es decir, si el profesional trabaja para particulares por encima de 3.005 euros, eso sí va al 347. Pero la actividad profesional que tú tengas con un empresario u otro profesional, como te retiene el 15 y eso va al 111 y 190 por parte del retenedor, no va al 347. No sé si... Sí, gracias. Y la otra pregunta era, dejando la actividad tanto de sociedad como de profesional, si es bueno pedir un justificante, bueno, un modelo, creo, no sé cuál es ahora el que estás al corriente de pago de todas las obligaciones tributarias. Imagino que es recomendable tanto para empresa como para sociedad como para profesional. A ver, aquí la cuestión es que hay dos tipos de certificados que están al corriente de obligaciones tributarias. Se sacan por la página de agencia tributaria, se dan inmediatamente cuando te pone estudio, malo. Normalmente salta automático, que está bien, ¿no? Entonces, está la normal de certificado, está al corriente de pagos, que lo piden para subvenciones y además tienes que marcar para subvenciones y sale tal cual para poder presentarte a las subvenciones. Y luego está el de contratistas y subcontratistas, es decir, cuando a ti un servicio te lo contrata una empresa, un profesional que a la vez está haciendo un trabajo para un tercero, para él pagarte y no quedar como responsable solidario del pago del IVA y de retenciones que tú tengas que hacer a un tercero en esa escalada de subcontratas, ¿vale? Tienes que sacar uno específico que lleva el nombre del cliente con el que contratas o que te contrata, ¿vale? Y ese sale, ese sí o sí, para que te pague, lo necesita el otro sujeto. Con lo cual, si no estás al día y no sale, estás reteniendo todos los pagos que te tienen que hacer. Es distinto, son certificados distintos. Contestada, muchas gracias. Nada, Gracias, Carmen. Mira, nos había preguntado Esther, nos había dicho que le parecía interesante el curso, todo lo que estábamos contando, pero que no se ajustaba a su empresa. Dice, somos una empresa familiar de 7 trabajadores y todos los temas los lleva nuestra gestoría. Pero yo recuerdo, Noemí, que hemos tenido empresas familiares, ¿te acuerdas los que vinieron de Granada? Sí. Que él era el dueño de la empresa. Sí. Él quería empaparse de todo esto, ¿tú te acuerdas, verdad? Y le dije, espérate un momento. Sí, sí, y José también, hemos tenido gente con pequeñas empresas que, primero, vinieron para enterarse un poco, porque cuando les hablaba de gestoría no se enteraban de nada. No De nada. lo hacían bien, lo hacían mal. Y eso ya lo tenía ya clavado porque había tenido 3 o 4 requerimientos, habían salido bastante perjudicados y no es que lo fueran a llevar en el día a día, pero él quería poder intervenir y mirar y intervenir en los temas cuando se reunía con la gestoría, cuando pedía algo. Y vinieron, y yo, por ejemplo, con la persona de Granada, que Silvia. muy bien, que vino totalmente. Para llegar el tú a tú con la gestoría, ¿no? Para decirle, no, esto Claro. ya no fue así y esto no. Hay 2 maneras de hacerlo, no como tú dices, como dice el artículo tal, que es como quiero que lo hagas, ¿vale? Entonces, ya depende, o sea, ya es una cuestión de cómo lo veas. Yo ahí sí que no intervengo, pero sí que ha venido gente con empresas pequeñas que lo han hecho más por intervenir, para enterarse de qué va y poder intervenir con la gestoría, ¿vale? Así que... Luego nos dice José Ignacio, tengo varias sociedades que están dadas de baja sin actividad. Sí. No las han disuelto en notaría, pero sí presentamos el impuesto de sociedades con cuota cero negativa. ¿Es obligatorio tener dado de alta un sucesor digital o al estar como apoderado digital valdría para posibles notificaciones? En este caso, que todavía no está disuelta y liquidada, el tener un apoderado digital, que no esté de baja porque no te la dan de baja. O sea, un apoderado digital, aunque tú no tengas actividad, no te lo dan de baja. Lo que dan de baja es la firma digital de la compañía, ¿vale? Pero no del apoderado. Entonces, hace muy bien en presentar el impuesto sobre sociedades, porque si no lo presentas, al tercer año de no presentarlo, te dan de baja el índice de entidades y te cierran la hoja del registro. Aparece cerrado y clientes promotores y para venta de inmovilizado y tal, y no puedes, por ejemplo, si caduca el cargo de administrador, no puedes llevar el poder y meterlo en la hoja, tienes que hacer todo, lo mismo si tienes deudas en fallido. Entonces,
es correcto hacer el impuesto de sociedades aunque salga a cero, y el apoderado digital, si el poder es amplio, bastante, y todavía no está lejos de la renovación, fenomenal. Cuando haya que renovarlo, el administrador renueva al tercero el poder, porque no puede apoderarse el propio administrador, porque hay confusión mercantil de sujetos, ¿vale? Entonces no puede. O sea que está bien así. El sucesor digital es cuando se disuelve. Uy, se ha ido un poquito la voz, Noemí, repite eso último. Sí, cuando la sociedad se liquida y desaparece el régimen mercantil, ahí se nombra el sucesor digital. ¿Vale? Porque ya desaparece el sujeto, no puede nombrar un apoderado, porque ya no administras, sino que uno de los administradores, ¿vale?, tiene que nombrarse el sucesor digital. Vale. Bueno, os contamos un poquito del curso. Ya es la 10ª edición de este curso. Tiene una duración de 180 horas. Empezaremos el 21 de noviembre hasta el 28 de marzo. El horario, un poquito de horario, como dice Noemí, quien hace este curso es, yo, o sea, ella me ha dicho antes, yo, vamos, veo una persona que ha hecho un curso en horario nocturno y le contrato, porque, jolín, hacerte este curso todos los días, de lunes a jueves, de 7 a 10, pues sí, es... Yo lo que le he dicho es que algo que no te cuenta el currículum, pero que si tú preguntas y dices, ¿este curso cuándo lo has hecho? Pues de 7 a 10, de lunes a jueves, y lo he dado en la Cámara de Comercio, he tenido que ir, he tenido que tal y tal. Me dice algo que no me cuenta el currículum, es que esa persona no es vaga, es una persona que emprende, que se preocupa y que no va a vaguear, que es algo que el currículum no te puede contar, pero eso sí te lo cuenta, así lo ves en el currículum. Eso es lo que le decía yo. Sí. El curso se puede bonificar a través de Fundae, y en cuanto a política de becas, ¿qué política de becas tenemos? Pues las becas serían un 5% en el caso de pagar el curso de una sola vez, un 10% en el caso de personas que ya hayan estudiado con nosotros en algún momento, un 10% en el caso de autónomos que no pueden hacer la bonificación con Fundae, o un 10% también en el caso de personas que estén desempleadas o discapacitadas en un momento de ERTE, etc. Me preguntáis, lo vemos. Los descuentos no son acumulables, pero bueno, lo podemos ir viendo uno a uno, ¿vale? Entonces, mañana os enviaré la grabación, ¿vale? Este es mi contacto. Pregunta... Sí, me preguntan. A ver, cuéntanos. Sí. Dice, ¿solo se puede hacer de forma presencial? No. No. El curso es presencial y tiene retransmisión en streaming. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, si un día no puedes venir, Victoria, pues te quedas en casa. Está bien venir porque, oye, hay cosas que luego, lo que decía Noemí, ese café de vamos a hacer un descansito, ese cafetito que os tomáis, pues hay preguntas ahí que tú tienes que hacer porque las tienes de tu empresa, las quieres saber, eso está muy bien. Pero también Noemí, si tú quedas con ella a las 5 de la tarde un día, conectarte, te lo va a resolver Noemí y Ramón, sin problema. Pero sí, se puede hacer en streaming, perfectamente. Vale, entonces mañana os enviaré... Nada. Os enviaré mañana a todos la sesión grabada. Aquí tenéis mi correo electrónico, también me podéis contactar por WhatsApp. Y bueno, si alguien tiene alguna duda más, queréis preguntar algo, podéis hacerlo de viva voz, podéis mandar por chat, como queráis. Vale. Mañana enviaremos de nuevo grabada la sesión informativa, enviaremos el folleto, todas las formas de pago, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para poder... ¿qué necesitamos por vuestra parte? Por vuestra parte necesitaríamos esta solicitud que os enviaré para que nos la cumplimentéis, vuestro currículum, un DNI y una foto actual. ¿Vale? Gracias, Patricia. Que hay gente que ya se está despidiendo. Sí, es que son muy malas horas ya, yo lo entiendo. Pero luego animaros a hacer el curso porque saléis súper preparados para llevar la gestión de impuestos de cualquier empresa, ¿verdad? De cualquier autónomo, pyme o... Sí. Y grandes. Lo que decía Noemí, que a mí me ha gustado mucho, aprendemos a interpretar y aprendemos la ley, porque la ley cambia. Continuamente. Pero si nos enseñan a cómo leerla e interpretarla, no se nos va a resistir. Correcto.
Vale. Pues nada, eso es lo que me tendríais que enviar. Mañana os lo envío de nuevo, os envío la información y nada, tenéis hasta la semana que viene, toda la semana que viene para pensarlo y la siguiente también. O sea, que lo vamos hablando. Os llamaré también para ver qué os ha parecido la sesión y cualquier duda que tengáis, pues nos la podéis hacer ya. Bueno, pues nos queda... A ver, ¿alguien más ha levantado la mano por aquí? Ah. Rafael, Carmen, venga, preguntarnos. Hola, ¿qué tal? Hola, Rafael. Una consulta, ¿solo hoy es el único horario que tiene para hacer el curso, el máster? Sí. Yo sé que aquí hay mucha discrepancia, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿y por qué no lo hacéis de mañana? Pues porque mañana es imposible que yo tenga a Noemí o a Ramón conmigo y son los mejores. No puede. Entonces, de mañana imposible. Gente que te dice, ¿por qué no lo hacemos a las 7 de la mañana? Pues porque mira, aquí gusto los colores, pero tenemos que intentar hacerlo en el horario menos habitual de trabajo. Ya lo siento, Rafael, pero estamos con las horas contadas, por eso estamos de 7 a 10. Yo lo he vivido, no este curso, pero he hecho cursos de 7 a 10, pero luego tiene sus frutos, claro. Yo los he hecho en cámara además, cursos superiores que son largos en el tiempo, además el que hice yo era mucho más largo y bueno, duro, pero compensado. Sí, yo creo que sí. Vale, ¿alguien más pregunta por aquí? Muchas gracias. Vale. Carmen, no sé si tienes otra pregunta más. No. No le el micrófono. ¿Qué tal Al final del curso nos darán un certificado conforme a lo que hemos hecho. Mira, os cuento. Al final del curso os damos un certificado, pero luego, antes de que os demos un título que firma el presidente de la Cámara, director, etcétera, que lo hacemos en siempre lo hacemos como en una ceremonia, digamos, lo hacemos como al año siguiente, ¿vale? Lo único que el título, el certificado de que lo tenéis, prácticamente se da al acabar, la semana siguiente se da a todos al acabar, pero lo que es el diploma para que tú lo tengas y lo quieres enmarcar, fenomenal, pues eso, y con el acto de ceremonia, luego nos tomamos algo, podéis invitar a quien queráis, solo ya lo hacemos después. ¿Vale? ¿Ninguna consulta más? Vale, pues yo creo que vamos a ir acabando. Vale. Y nada, os dejo por aquí de nuevo así mi dirección para que lo tengáis. Podéis hacer una foto, pero mañana os lo vuelvo a pasar. A ver, ¿alguna más? Había posibilidad de grabar la formación para aquellos que no vienen al horario. Toda la tecnología que nosotros tenemos, Victoria, está puesta para que tú puedas acceder a ella siempre, o sea, al día siguiente, ¿vale? Porque tarda un poquito en subirse todo, en quedar en un repositorio, ¿vale? Entonces, al día siguiente nos pides. Lo único que no se puede pedir todo, ¿vale? Se puede pedir, me parece que un 15%, un 20% del curso. Porque tú puedes venir al curso, puedes estar en casa de 7 a 10 perfectamente, salvo que un día pues estés enferma o se te haya complicado, tengas un viaje o algo. Entonces ese día, al día siguiente, Fernando. Al día siguiente nos lo pides y nosotros te lo damos, por supuesto. Pero el curso entero no. Date cuenta que si les damos el curso entero, no podemos. Posible. Le damos un 15, un 20% del curso. Luego hay mucha gente que dice, me he visto lo de operaciones vinculadas, dice, menos mal que vine y lo vemos aquí, porque siempre hay clases que viene bien, incluso, aunque has estado a decir, esta por favor pásamela, Sí, que quiero sentarme no con hay ella problema. Y repasar. Hay clases que se atragantan mucho, nos pasa con másteres, nos pasa con todo. Claro, dices, esto tengo yo que sentar otra vez. Claro. He tenido que ir antes porque tenía un problema familiar. Exacto. Nada, sí. Se pasa, pero siempre decimos que intentéis conectaros a la hora de 7 a 10, que luego hay su descanso y tal, que no es, ¿vale? Os van a hacer preguntas, podéis hacer preguntas durante la clase, o sea que no hay ningún problema. ¿Vale? Lo único que por temas también de derechos de imagen y demás, porque hay gente que pregunta, se pone la cámara y tal, pues no podemos estar mandando todo el curso, ¿vale? Pero sí que no hay problema en enviar hasta el 25% de las clases. He dicho un 15 antes, pero es un 25, ¿vale? Que son, creo que es lo que se puede faltar por Fundae, si no me equivoco. Claro.
Pues nada, Ya. yo creo que se animan al final. Gracias, final. Enrique. Vale. Pues despedirme ya de vosotros. Un placer haber tenido esta charla y, bueno, pues contaros un poquito pues, lo que hacemos ahí en cámara, que, bueno, muchas veces yo lo comento, digo, nos vemos todos allí y al final tienes mucho que ver con la gente que va al curso, porque tocas muchos temas en común y al final es parte de tu gente. Es decir, dices, ¿cómo es posible con una persona tan distinta y tal? Sí, pero tenéis mucho en común al final. ¿Por Claro. qué? Porque el punto de interés y de trabajo es el mismo. Entonces, son cosas que solo se van a entender en el curso. Muchas veces. Pues, hacen, la verdad, mucho trabajo en común y luego, pues, con siempre. O sea, que, bueno, pues Claro que sí. gracias por atender todo este tiempo. Y gracias a Tamara. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Mañana os enviaremos todo. Estamos a vuestra disposición. Nada, daros las gracias a todos. Darte las gracias, Noemí. A vosotros. Y nada, y estupendo. Pues muchas gracias, María Teresa. Dice, muchas gracias, yo ya he hecho Sí, presenciales. lo estoy leyendo. Gracias. Sí, es verdad. Pues muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buena noche y nada, nos vemos por la cámara. Gracias. Gracias, Noemí. Gracias. Hasta luego. Adiós.